De acuerdo, ahora sí. Estoy compartiendo mi pantalla y espero que ustedes puedan ver la presentación, aunque no salen slides. A ver, voy a compartir una vez más la pantalla para ver si ahora sí me sale. Ok, creo que ahora sí se ve la pantalla completa. Entonces, buenos No, días. Elena, buenos días. Elena, se ve como su menú de pantalla. Ok, voy a otra vuelta tratar de compartir. Cuando se abre la pantalla, entonces a la derecha hay un icono abajo en la barra de menú, como una pantallita, y le das clic ahí y ahí sí ya se amplía la pantalla. No, no, sí lo hice, solo que no se actualiza. Ah, ok. Sí, voy a hacerlo otra vuelta. Y, y voy a apagar una de las pantallas porque si no, no se ve bien. Ujú. Ok, voy a compartir nuevamente la pantalla y ahí sí empezamos, espero. Ok. Espero que ahora sí se vea y si no, se va a ir actualizando, me imagino. Bueno, otra vuelta. Buenos días. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Elena Cedillo em, y yo soy la ejecutiva de programas para la justicia climática de la Federación Luterana Mundial y participamos en el diplomado, en el certificado desde sus inicios, en el certificado en inglés y ahora en español. Pero en esta oportunidad voy a hacerles una presentación o vamos a hablar un poco de cómo involucrarnos en la incidencia por la justicia climática, que es básicamente el rol, en este caso, el rol de las iglesias, la voz pública de las iglesias, ¿no? Entonces he preparado una presentación para conversar un poquito acerca de eso, en una primera parte sobre cuál es nuestro rol y en una segunda parte también mostrarles cuáles son aquellas oportunidades que tenemos para hacer incidencia desde nuestras iglesias, desde nuestros espacios en los países, ¿no? Y cómo involucrarnos en las negociaciones del clima, pero también en las actividades del Consejo de Derechos Humanos y otros. Entonces, un poquito para empezar, yo quería empezar conversando con ustedes qué es lo que significa incidencia para nosotros, qué es lo que es la voz pública, ¿no? Y aquí estoy tomando lo que nosotros como Federación Luterana Mundial definimos como incidencia, ¿no? Todas aquellas acciones organizadas, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Y esto es importante comentarlo porque a veces pensamos que la incidencia solamente es a nivel internacional y definitivamente no. Creo que la incidencia que tiene muchas más repercusiones positivas es la incidencia que se hace a nivel local, a nivel, por ejemplo, en los municipios locales, en los pequeños espacios. ¿No? Se pueden lograr muchas, a veces muchas más cosas con mucha más facilidad que a nivel internacional. Y estas acciones que hacemos, ¿no? Organizadas, pueden ser de personas, de asociaciones u organizaciones, ¿no? Que tienen todas un objetivo común, que es el de lograr cambios en las políticas públicas, ¿no? Sobre todo desde las iglesias o organizaciones basadas en la fe, buscamos todos estos sistemas de valores
que perpetúan las injusticias, ¿no? Los problemas hacia las personas con más vulnerables. Y, por favor, ¿podrían cerrar su micrófono? Hay algunas personas que lo tienen abierto, creo. Entonces, para comentarles que el tema es denunciar, ¿no? Todas aquellas prácticas que perpetúan la injusticia y sobre todo salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de todos y todas, ¿no? Eso es sí, importante. Vamos a ver después, al final les he preparado algunos ejemplos de cómo se hace incidencia a nivel local, como muchas iglesias están abogando por la justicia climática desde diferentes puntos. Entonces, ¿por qué es importante? Ya les comentaba que las iglesias en el espacio público, ¿no? La voz pública de las iglesias es muy importante, sobre todo ahora. Vamos a ver también que en estas negociaciones globales, en los últimos 3 años, está cambiando un poquito la dinámica y también el contexto en el cual se conversa. Entonces, a mí me ha parecido realmente muy importante y que nos hace pensar en el rol que tenemos como iglesia, que en las últimas dos conferencias del clima, estas conferencias de COP, que son sumamente conocidas, ¿no? Y que hay mucha media o medios de comunicación alrededor de esto, el presidente de la COP y algunas organizaciones basadas en la fe mencionan que, por ejemplo, el petróleo, el gas son un regalo de Dios y entonces están ahí para usarlos, ¿no? Porque ustedes saben que todo uno de los principales características del cambio climático es haber usado los combustibles fósiles de una manera indiscriminada, ¿no? Entonces, en estas conferencias se habla de cómo dejar los combustibles fósiles, cómo pasar a energía renovable. Y entonces hay muchos, incluso la presidencia de la COP, en la COP en Bakú menciona, pero estos son regalos de Dios, ¿no? El petróleo, el gas, todos estos combustibles fósiles están ahí para su uso, ¿no? Entonces, es, pienso que ahora, más que antes, ha tomado mucha relevancia la voz pública de las iglesias en estos espacios, ¿no? Entonces, también la incidencia como un testimonio público, como un elemento central de la misión holística de la iglesia, ¿no? Que no solo proclama la fe, pero también está en la defensa de la justicia. Y por último, la incidencia como una diaconía profética, ¿no? Esto implica pues todos estos programas, como están vinculados, muchas iglesias realizan un trabajo en los territorios, ¿no? De manera que en la diaconía que hacemos también se involucra todos estos temas transversales, entre otros, el cambio climático, ¿no? Y luego pasamos a la justicia climática, ¿no? Entonces, hablamos de justicia climática porque las comunidades más vulnerables, las que se encuentran en situación de pobreza, se llevan la peor parte de estos impactos del cambio climático, ¿no? Sobre todo aquellos países que están en desarrollo, ¿no? Los pequeños estados insulares que van perdiendo sus territorios debido al incremento del nivel del mar, las poblaciones que se encuentran con escasos recursos, sin acceso a servicios, todos ellos se llevan la peor parte de los efectos de los impactos del cambio climático y por otro lado son los que menos han contribuido a estos impactos, ¿no? Entonces, las dimensiones de la justicia climática son varias. Entre ellas, cuando hablamos de justicia climática, hablamos que tiene una dimensión de justicia social y económica, ¿no? Luego hablamos también de justicia climática y justicia de género.
¿no? En muchos territorios, las mujeres en situación de pobreza se ven desproporcionadamente afectadas por los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en Centroamérica, en los años, en la década entre el 2010 y el 2020, tuvimos una sequía prolongada en el territorio, en el corredor seco que abarca El Salvador, Nicaragua, Colombia, llega hasta Colombia. Entonces, muchos de las familias tuvieron que emigrar, pero usualmente quien migra primero es el hombre, ¿no? Y la mujer se queda a cargo del pequeño territorio que tiene y se queda a cargo de la familia, ¿no? Entonces, hay una carga adicional sobre la mujer en estas situaciones. Igual pasa en aquellos territorios donde el agua es escasa. Quienes se encargan de proveer agua son las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos también todos estos temas de acceso a salud se ven limitados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia climática, hablamos de una dimensión de justicia social y económica, hablamos de una dimensión de justicia de género y por último, hablamos de una dimensión de justicia intergeneracional. Es muy bien sabido por todos nosotros que los jóvenes han estado siempre a la vanguardia de este tema de hacer incidencia por la justicia climática. Tenemos este un grupo organizado de jóvenes que se denominan Friday for Future, los viernes por el futuro, ¿no? Que en muchos países se reúnen para hacer visible con sus protestas que el cambio climático está ahí, ¿no? Y es visible en todos los contextos, ¿no? Y también se habla de que, bueno, cuál es el planeta que le dejamos a las futuras generaciones si seguimos con una proyección de calentamiento global hacia 2,7 grados, ¿no? Para finales de ciclo. Entonces, cuando hablamos de justicia climática, hablamos de varias dimensiones, ¿no? Aquí también quisiera agregar que, por ejemplo, eh, el 2000, recientemente, hace 2 o 3 años, se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos el derecho humano a un ambiente saludable, ¿no? Si bien es cierto, muchas constituciones en varios países lo tenían dentro de su constitución, no estaba reconocido como un derecho humano. Entonces, ahora tenemos también esta dimensión de la justicia climática como un derecho, ¿no? Un derecho humano a un ambiente saludable. Um, Aquí quiero un poco conversar acerca de las habilidades para la incidencia, ¿no? La incidencia pública, ¿no? Entonces, antes de pasar a los siguientes temas, ¿no? De cuáles son aquellas oportunidades, ventanas que tenemos para hacer incidencia. Entonces, cuando hablamos de incidencia, hablamos de este rol, ¿no? De voz pública de las iglesias y las comunidades, de entendernos a nosotros mismos como un embajador, ¿no? Como un mensajero, ¿no? Tenemos en muchas organizaciones, tenemos los embajadores del clima, por ejemplo, ¿no? Y bueno. Y es importante que nuestros discursos y nuestra forma de abordar el tema tenga un asidero muy concreto, sobre todo muy ligado a lo que está pasando en nuestras comunidades, ¿no? Creo que hacer incidencia con evidencia tiene un muy buen resultado y es un enfoque que nos ayuda realmente a no hablar sobre supuestos, ¿no? Sino sobre lo que realmente está pasando en los territorios, ¿no? Entre otros, acá tienen una lista, pero entre los que yo quisiera mencionar es que es importante conocer bien los temas en los cuales pensamos hacer incidencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo este tema de adaptación por el cambio climático, tenemos el tema de mitigación, de la reducción de emisiones de carbono, hay
temas relacionados con las finanzas climáticas, temas relacionados con género y clima, ¿no? Diferentes mecanismos a nivel global y nacional. Entonces es importante leer, conocer bien el tema y cómo eso se relaciona con lo que está pasando en las comunidades, ¿no? Con lo que está pasando realmente con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, es importante también construir una red de contactos, ¿no? Creo que el certificado sirve también para eso, ¿no? Tenemos una red grande de participantes de diferentes países. Muchos de ustedes están trabajando en organizaciones basadas en la fe, otros están ligados a redes de incidencia por la justicia climática a nivel regional o nacional. Entonces, construir una red de contactos de manera consistente es muy importante a la hora de hacer incidencia, ¿no? Ustedes van a ver que muchos pronunciamientos en temas de justicia climática se desarrollan de manera ecuménica o en algunos casos de manera interreligiosa, ¿no? Eh, Comunicar también los mensajes claves, practicar nuestros mensajes claves, incluso bajo mucha presión. Cuando, por ejemplo, tenemos grupos de organizaciones basadas en la fe o de iglesias que participan en las negociaciones del clima, en las famosas COPs, los tiempos que tenemos para conversar con los representantes del gobierno es sumamente limitado, ¿no? Entonces tenemos que preparar nuestros discursos, abordar el tema de una manera muy concreta, ¿no? A veces no tenemos más de 5 minutos. Y por ejemplo, también cuando nos dan la palabra en las plenarias a las organizaciones de sociedad civil en general, el tiempo que te dan son de 90 segundos. Entonces uno no puede explayarse demasiado sin llegar al punto central, porque entonces se terminó el tiempo, ¿no? Entonces, preparar los mensajes, conocer bien los temas, mantener la confidencialidad y sobre todo tener una red de contactos son entre los más importantes habilidades para la incidencia. Y estas son habilidades pues que podemos ir desarrollando, no son habilidades con las que uno nace, son habilidades con las que uno desarrolla como parte de su trabajo, como parte de su rol como personas que hacen incidencia, ¿no? En diferentes temas, ¿no? Entonces, es siempre muy importante, dependiendo del tema en el que ustedes quisieran abordar, pues preparar un discurso, ¿no? Tener preparado lo que queremos decir, hacia dónde queremos llegar y una lista de contactos. Quiero también mencionarles que desde las organizaciones basadas en la fe, desde las comunidades religiosas en general, hay tres temas que hay que resaltar, ¿no? Uno de ellos es la brújula moral y el discurso sobre la justicia climática en la política climática es bastante relevante, ¿no? En muchos espacios las iglesias generan confianza, ¿no? Entonces, y además lo que le llamamos que mostramos con el ejemplo, ¿no? Muchas iglesias, muchas organizaciones basadas en la fe tienen programas de cuidado de la creación, por ejemplo, ¿no? O están abordando proyectos de cuidado del medio ambiente o están protegiendo a defensores medioambientales. Entonces están hablando con el ejemplo que es importante resaltar, ¿no? Las propias acciones, la voz moral y en muchos casos el papel que juegan como facilitadores del diálogo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nosotros hemos facilitado diálogo entre los gobiernos, entre los reporteros especiales de Naciones Unidas, entre los miembros del panel intergubernamental de cambio climático, que son los científicos que preparan los reportes para ayudar a elaborar las políticas. Entonces, las iglesias en muchos casos tienen esa posibilidad de servir de brazo conector, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Y muchas iglesias ya tienen este compromiso.
público de no invertir más en combustibles fósiles, ¿no? Y incluso de pasar a disminuir sus emisiones de carbono y también a un uso de energías renovables, ¿no? Algo que quiero mencionarles es que estos procesos de incidencia no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, calma, un objetivo claro, pero son un proceso, ¿no? No es que con una acción vamos a lograr grandes cambios, ¿no? Hay un proceso. Cuando hablamos de incidencia, me gusta hablar de procesos, ¿no? Mucha gente piensa, por ejemplo, que tenemos estas COPs, ¿no? Y las menciono mucho porque son muy conocidas, ¿no? Cuando todos los años se realizan en un país diferente y mucha gente de sociedad civil quiere participar y piensa que por el solo hecho de ir a una COP ya está. Asistir a un evento es hacer incidencia, ¿no? Hay que hacer muy clara esa diferencia de que hacer incidencia significa pensar en un proceso, ¿no? Y aquí en esta lámina, que espero se esté pasando, tienen ahí el roadmap, ¿no? Una hoja de ruta que crearon las iglesias luteranas en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y esta hoja de ruta pues muestra todo un proceso de incidencia del 2024 al 2027, ¿no? Entonces hay una serie de acciones, actividades que forman parte de este proceso de incidencia, ¿no? Me avisan si están pasando las filminas, a veces se quedan... em, a veces se quedan ahí estancadas, pero me dicen si es que no pasan, ¿no? Para volver a compartir la pantalla. Quise poner esta hoja de ruta porque eso es algo que se muestra así, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Y que debemos dejar de pensar que por ir a un evento ya la incidencia se logra. Además, los procesos de incidencia, los cambios de políticas públicas, pues toman mucho tiempo, ¿no? Mucha inversión de tiempo, mucho diálogo, ¿no? Mucha participación, ¿no? De las iglesias, las comunidades de fe, de la sociedad civil en general, ¿no? Quiero ahora mostrarles algunas opciones, algunas ventanas de oportunidades para hacer incidencia, ¿no? Tanto a nivel global y cómo estos mecanismos de nivel global tienen su asidero en políticas públicas nacionales, ¿no? Entonces hay procesos de incidencia entre las Naciones Unidas, ¿no? La Convención Marco, de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que organiza las famosas COPs, la Conferencia de las Partes, ¿no? El año pasado la Conferencia de las Partes fue en Brasil, en Sudamérica, ¿no? Y se llamó la COP indígena, ¿no? Entonces tuvimos la COP en Brasil y el año anterior tuvimos la COP en Bakú, ¿no? Y así. El Consejo de Derechos Humanos también es otro espacio. Hay reporteros especiales, ¿no? Entre los mecanismos especiales de derechos humanos que se encargan de recoger información acerca de los impactos del cambio climático y derechos humanos. Los impactos en el medio ambiente, los impactos del cambio climático en el desarrollo, etcétera, ¿no? La Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es otro, llamado la UNEA, ¿no? Y la Convención de Biodiversidad, ¿no? Este año, como les dije, las COP suceden todos los años, la Conferencia de las Partes en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero este año además tenemos también la Convención de Biodiversidad. La convención o la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se llevó a cabo el año pasado, en diciembre, ¿no? Y suceden cada 2 años. Tanto en la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como en la Convención de Biodiversidad, cada vez más el tema de cambio climático es un tema incluido en la agenda. Y cómo el cambio climático impacta en el medio ambiente e impacta en la biodiversidad, ¿no? Recordemos que hay una diferencia entre medio ambiente, no es lo mismo que cambio climático, ¿no? Entonces, hay todos estos espacios y todos estos espacios, las decisiones que se toman aquí luego se llevan a cabo o se implementan a nivel nacional,
¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hay varios elementos que se implementan a nivel nacional, como por ejemplo los planes nacionales de adaptación. ¿No? Eso se hacen a nivel nacional y muchas veces hay planes comunitarios de adaptación, ¿no? Que van ligados en muchos territorios con los planes de reducción de riesgo a desastres. Luego tenemos las contribuciones nacionales determinadas, que también se hacen a nivel nacional. Estas implican, entre otros, el compromiso de los países para reducir sus emisiones de carbono, ¿no? Ambos procesos tienen metodologías que deberían incluir la voz de la sociedad civil. En muchos casos, la sociedad civil no sabe que debe de participar en estos procesos y muchos gobiernos no abren la puerta para sociedad civil o el grupo de sociedad civil invitado es muy reducido, ¿no? Pero estos dos grandes pilares para implementar la Convención Marco de Naciones Unidas bajo el Acuerdo de París son realizadas a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí les muestro, ¿no? La Convención Marco sobre Cambio Climático. El documento principal que rige esta convención es el Acuerdo de París y hay muchos elementos, ¿no? Pero dos de ellos son muy conocidos, se habla mucho a nivel nacional y se tienen que construir con la sociedad civil, ¿no? Y las iglesias como parte de sociedad civil, las comunidades de fe como parte de sociedad civil, pues pueden participar en estos procesos, ¿no? Hay otros elementos importantes, además de las contribuciones nacionales determinadas, que son para reducir las emisiones de carbono y los planes nacionales de adaptación, temas como financiamiento climático, la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades, ¿no? Etcétera. Pero nos vamos a centrar en estos dos elementos, NDCs y planes nacionales de adaptación. Y aquí quiero mostrarles un poquito los diferentes niveles de relación entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Y, y esto, en estos procesos básicamente, ¿no? Debe haber un proceso de información, ¿no? De diseminación de la información de qué se va a hacer. Tanto planes nacionales de adaptación como contribuciones nacionales determinadas. Hay un proceso de diálogo y consulta, ¿no? Sobre todo consulta a diferentes actores en diferentes niveles y ahí es el proceso en el cual la sociedad civil puede participar, ¿no? Y luego hay una serie de alianzas y colaboraciones para la implementación de estos planes, ¿no? Si bien es cierto, es una responsabilidad de los gobiernos, siempre en diferentes espacios se brindan o se realizan alianzas para la implementación de estos dos documentos importantes a nivel nacional. ¿Por qué son tan importantes estos documentos? Tanto los planes nacionales de adaptación como las contribuciones nacionales determinadas, porque ambos en mayor o menor medida están vinculados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que han ocasionado y ocasionan el calentamiento global y por ende los impactos de cambio climático, ¿no? Los planes nacionales de adaptación es un poco para copar todos estos sobrellevar todos estos impactos y las contribuciones nacionales determinadas son aquellos compromisos a nivel nacional que toman los países para reducir sus emisiones de carbono, que no solo tienen que estar y enfocados a reducir emisiones de carbono per se, sino que también toman elementos de los planes nacionales de adaptación, toman elementos de qué pasa cuando ya no es posible adaptarnos y encontramos pérdidas y daños en los territorios, toman elementos de género, ¿no? Toman diferentes tipos de elementos de tal manera que sean planes integrales, ¿no? Aquí un poquito les quiero mostrar cómo va la ambición política cuando hablamos de planes de contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Que son las que nos van a llevar a reducir las emisiones de carbono.
Entonces, esto lo he tomado de una página que se llama Climate Action Tracker y cuando tengan la presentación ustedes van a poder ir a este link. Entonces aquí, por ejemplo, ellos hacen como una estadística, ¿no? De todas las contribuciones nacionales que han sido enviadas o elaboradas, ¿no? Entonces, en el escenario más optimista, hacia finales del 2100, la temperatura va a llegar a 1,9 grados centígrados de calentamiento global. ¿Y qué nos dice el Acuerdo de París? Que deberíamos mantenernos en el 1,5, incluso por debajo del 1,5. Entonces, aún en el escenario más optimista ya estamos fuera de rango. Pero ¿qué dicen realmente las políticas y las acciones que los gobiernos están tomando actualmente, ¿no? Eso nos lleva a un calentamiento global real de 2,6 grados centígrados, ¿no? Y eso tiene un efecto impresionante en la biodiversidad, en los arrecifes de coral, en la vida misma de las personas, ¿no? Entonces, eh, hay compromisos, los países firmaron estos compromisos, estuvieron de acuerdo con el Acuerdo de París. Sin embargo, las acciones que se toman nos llevan a estar muy, muy por encima del rango que se debería estar, ¿no? Entonces, por ello es tan importante continuar con la incidencia en que estos documentos de contribuciones nacionales sean documentos que se implementen, pero además sean documentos ambiciosos, ¿no? Que realmente incluyan data importante de reducción de emisiones, ¿no? De carbono. Em, lo que también quiero comentarles es que estos documentos, sobre todo las contribuciones nacionales determinadas, se elaboran cada 5 años. Cada 5 años los países revisan estos documentos, actualizan esta información. Por ejemplo, tuvimos un primer grupo de NDCs presentadas en el 2020, ¿no? Estábamos en 2,7 grados centígrados según las políticas climáticas y la acción tomada realmente por los países. Vino una segunda ronda de documentos que se presentó el año pasado, ¿no? A pesar de que los países tenían una fecha límite y febrero del año pasado, no entregaron hasta octubre, septiembre, octubre del año pasado esos documentos. Y eso limitó un poquito tener un resumen de estos compromisos, hacia dónde apuntaba, ¿no? Entonces, aún con estos nuevos compromisos estamos bastante lejos de mantenernos por debajo del 1,5 grados de calentamiento global, ¿no? Que es lo que la ciencia nos indica, ¿no? Que más allá de esa temperatura, pues los impactos son en muchos casos irreversibles y catastróficos, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber sobre las NDCs? Bueno, aquí mencionándoles otra vuelta que es uno de los pilares principales, de los tres pilares principales del Acuerdo de París. Ya recordemos que el Acuerdo de París se negoció a nivel global, pero estos pilares se implementan a nivel nacional, ¿no? Cada país es libre de presentar las NDCs que considere necesario, ¿no? No es que hay no, como como algo impuesto, ¿no? No, se toman estas decisiones a nivel global, pero se elaboran y se implementan estos documentos a nivel nacional, ¿no? Como les dije, la primera actualización se desarrolló en el 2020, la segunda en el 2025, el año pasado, ¿no? La fecha de presentación límite era febrero, pero no llegamos hasta septiembre, octubre, y aún algunos países todavía no han presentado sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Y algo que es importante y que lo van a ver en la presentación varias veces es que para mantenerse dentro de los límites del 1,5 de calentamiento global, que es lo que nos indica el panel intergubernamental de cambio climático, es que las emisiones deben reducirse al menos un 43% para el 2030
en comparación con los niveles que hemos tenido en el 2019 y al menos un 60% para el 2035 y alcanzar el cero de emisiones netas para el 2050. Es importante tener en cuenta estos ratios cuando analicemos los documentos, cuando leamos estos documentos, porque muchos países, por ejemplo, en la primera página, en la carátula, dicen, bueno, vamos a reducir un 60% de nuestras emisiones de carbono, pero no ponen el año de comparación. Entonces, no es lo mismo reducir un 40% con respecto a los niveles del 2019 que un 60% con respecto a a los niveles del 2020, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en algunos casos pensamos que son ambiciosos porque los porcentajes indican un gran porcentaje, pero realmente no son tan ambiciosos como pensamos, ¿no? Y tenemos una herramienta que puede ayudar de manera muy fácil a entender estos documentos. Muchos de estos documentos son técnicos, es cierto, pero de alguna otra manera tenemos que entender hasta dónde van los compromisos y si estos compromisos son realmente importantes, ¿no? Para poder hacer incidencia. Entonces, también les voy a dejar el link sobre un documento que hicimos hace poco sobre cómo leer estos documentos y dónde están aquellos, como decir, aquellos tips, ¿no? Que deberíamos tomar en cuenta para realmente conocer si estas contribuciones nacionales determinadas son ambiciosas o no. Aquí hay un mapa general, ¿no? Sobre cuántas partes, cuántos gobiernos han presentado sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Entonces ahí verán que las nuevas contribuciones nacionales determinadas han sido presentadas por 141 países. Y eso representa casi 78% de las emisiones globales, ¿no? No todos los países han presentado. Hay algunos países que han presentado solo la primera edición, otros la segunda, otros de la primera se pasaron a la tercera. Entonces, lo importante es que las contribuciones nacionales estén actualizadas, ¿no? Y que estén en función a lo que el panel intergubernamental de cambio climático eh, propone, ¿no? A que esta reducción sea del 43% más o menos en comparación con el 2019, ¿no? Pero aún hay países que no han presentado y van a ver que algunos países que presentan estas contribuciones pues son sin ninguna ambición, ¿no? Ahí en esta página que les indiqué al inicio, Climate Action Tracker, ahí pueden ver un poquito cómo analizan sobre todo de los países más desarrollados, ¿no? A la fecha, hay dos o solo dos países en los cuales sus contribuciones nacionales determinadas son compatibles con el 1,5 que dice el Acuerdo de París. Aquí un poquito el proceso, ¿no? Para que veamos que estamos en esta parte después de los nuevos NDCs en el 2025. Para el 2030, los países van a tener que presentar unas nuevas contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Entonces, y 2 años antes vamos a tener lo que se llama un balance global, ¿no? Que indica un poquito por dónde deberían ir estas nuevas contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Para llegar al 2050, como se quedó, como se acordó, hacia emisiones netas cero de carbono, ¿no? Esto implica varias acciones, como triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial, duplicar la tasa de eficiencia energética, acelerar progresivamente, reducir progresivamente la energía generada a partir del carbón, ¿no? Acelerar los esfuerzos mundiales para lograr sistemas energéticos con cero emisiones y, y bueno, y realizar todo lo posible para abandonar los sistemas de combustibles fósiles, ¿no? Y para hacer un poquito de relación con lo que acaba de pasar en la región, probablemente ustedes han estado al tanto en Colombia. En Santa Marta, a finales de abril, se tuvo la primera conferencia de aquellos países que están dispuestos a avanzar hacia una transición
fuera de los combustibles fósiles, ¿no? A dejar los combustibles fósiles. Entonces, el tema de la transición energética está muy en la mesa de discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante esta relación entre la transición energética y la reducción de emisiones de carbono, ¿no? Y vamos a ver que esta transición justa, que así está llamada en este mecanismo, va más allá de enfocarse solamente en una transición energética, pero una transición justa implica otros elementos que les voy a mencionar en un momentito. Aquí les dejo el link para este documento que les mencioné hace un rato, esta guía para la incidencia hacia políticas públicas nacionales más ambiciosas, cómo entender las NDCs y cómo entender las planes nacionales de adaptación, ¿no? Entonces aquí van a tener una guía con una lista de verificación como esta que vemos ahora en la pantalla, ¿no? Y algunos tips de cómo entender estos documentos, cómo leerlos, ¿no? Cómo no perdernos en el intento de entender a veces documentos que son técnicos, ¿no? Y hay ciertos indicadores, ¿no? A veces hay documentos extensos de más de 100 páginas, pero por ejemplo, ustedes no van a encontrar nada acerca de si triplican la capacidad de energía renovable o duplican las tasas de eficiencia energética, ¿no? Entonces, estos puntos o la reducción de emisiones de carbono hacia el 2019 no tienen nada que ver con los indicadores que están propuestos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o no hay reducción de subsidios a los combustibles fósiles, entre otros, ¿no? Entonces hay algunos elementos que son claves, ¿no? No tenemos que ser técnicos expertos para ver, para entender el tema, pero sí tener algunos tips, algunos puntos que son claves, ¿no? Para poder también entablar un diálogo con los representantes del gobierno acerca de hacia dónde vamos, ¿no? Como les mencionaba, todo este tema de reducción de emisiones de carbono, transición, dejar los combustibles fósiles, transición justa, está en discusión y va a estar en la agenda durante todo este año, ¿no? Este año el tema de elaborar un mecanismo de transición justa está en la agenda a nivel global y viene con contribuciones a través de contribuciones nacionales, ¿no? Algo que les quiero mostrar es otra publicación que viene desde las iglesias, desde las comunidades de fe, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos pilares para una transición justa? ¿No? Y como les venía diciendo hace un momento, no solamente estamos hablando de que cuando hablamos de transición justa, hablamos de solamente reducir emisiones de carbono y pasar de combustibles fósiles a energías renovables, ¿no? Ojo, no hablamos de energías limpias, ¿no? Energías limpias tiene otro concepto. Muchas veces nos confundimos en los conceptos. Por eso les decía al inicio que es importante tener claros los conceptos, informarnos bien. Energía limpia quiere decir seguir usando petróleo, combustibles fósiles, pero compensar nuestras emisiones de carbono, ¿no? Por ejemplo, podría ser una empresa que sigue usando petróleo y dice, bueno, ahora voy a reforestar o voy a manejar este bosque y voy a eh, absorber tantas emisiones de carbono. Lo que nos dice los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es que no es posible seguir bajo ese mecanismo, que la Tierra tiene un tope, ¿no? Ya pasamos las 440 partes por millón de carbono en la atmósfera. Y eso no puede seguir, porque la absorción de carbono no es tan rápida como la emisión. Entonces, sí se requiere dejar los combustibles fósiles para poder cumplir con la meta de no pasar el 1,5 grados de calentamiento global. Solo para información, y ustedes pueden tener acceso al documento también, esta transición justa, bueno, incluye desfosilizar la economía mundial y eliminar los combustibles fósiles con la opción de democratizar
no solo el acceso, sino la producción de energías renovables, ¿no? Aquí hay una gran ventana de oportunidad para democratizar el acceso hacia energía, hacia la energía, sin repetir los modelos que tenemos actualmente, ¿no? De extracción ilimitada, sin límites de los minerales necesarios para implementar estos procesos, ¿no? Y además también requiere una participación inclusiva en la toma de decisiones, sobre todo de las comunidades indígenas, tienen un rol muy importante porque este es otro dato interesante, alrededor del 54% de las espacios donde se encuentran las minas de litio o de otros elementos necesarios para la transición hacia energías renovables, se encuentran en territorio indígena o de comunidades, ¿no? Entonces, por eso la COP en Brasil se llamó la COP indígena, porque querían poner en relevancia que estos actores de la sociedad civil deben estar en la mesa, ¿no? Y deben participar de las decisiones que les van a afectar, ¿no? Bueno, hay varios pilares, ¿no? Este es un tema que se está construyendo este año a nivel global, ¿no? Y que, bueno, la COP va a tener gran parte de la agenda, va a estar vinculada al tema de transición justa. Rápidamente sobre planes nacionales de adaptación, seguramente muchos de ustedes han escuchado planes nacionales de adaptación o planes de reducción de riesgo a desastres, ¿no? Que incluyen muchas veces estos eventos climáticos extremos que cada vez están más, con más frecuencia y mayor intensidad, ¿no? Entonces, en estos planes nacionales de adaptación se necesita también la participación de la sociedad civil. En el- este marco de cómo se elabora este Plan Nacional de Adaptación, eh, considera la participación del sector privado, público y de sociedad civil en este proceso, ¿no? Debe ser un proceso que lleve una consulta, sobre todo de las comunidades, las cuales están afectadas por el cambio climático y para las cuales se están implementando estas medidas de adaptación, ¿no? Algo que es muy común en muchos territorios son los planes comunitarios de adaptación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos comunidades que están afectadas constantemente por los deslizamientos de tierra, por eventos climáticos extremos, ¿no? Sequías, ¿no? Entonces, es importante, importante tener en cuenta que hay planes comunitarios para hacer frente al cambio climático. No todos son planes nacionales y que muchas veces esta comunicación con los municipios es importante, ¿no? Am, Posibles caminos a seguir para ir concluyendo y dejar poquito de tiempo para las preguntas, es poner fin a la era de los combustibles fósiles, ¿no? Contando con una transición justa, yo diría más una transformación de las economías, ¿no? Un llamamiento a que aún las NDC sean mucho más ambiciosas, que estén cumpliendo con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, pedir a los países desarrollados, a aquellos que han contribuido con este calentamiento global, a que contribuyan con un sólido paquete de financiamiento climático, ¿no? Hacia los países menos desarrollados y las poblaciones más vulnerables. Y si hablamos de iglesias, comunidades de fe, llamarlas también a tomar acciones, diferentes tipos de acciones. Las iglesias pueden hacer campañas, incluso dentro de la misma iglesia tomar acciones para reducir sus emisiones de carbono.
Algunos ejemplos aquí de cómo durante las conferencias de las partes se reúnen los actores religiosos para hacer incidencia, para conversar con las presidencias de las COPs, con los representantes de gobierno, para poner los puntos sobre la mesa, ¿no? Eventos donde podemos conversar con los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, acercar este diálogo fe-ciencia sobre clima, participación en conferencias de prensa, ¿no? Durante o reuniones con los gobiernos durante las conferencias de cambio climático a nivel global, pero también realizando campañas a nivel nacional, campañas para sensibilizar que debemos reducir nuestras emisiones de carbono, podemos cambiar nuestros estilos de vida, ¿no? Acciones que toman las iglesias para construir rutas regionales de incidencia por la justicia climática, ¿no? Cómo trabajar juntos y juntas en planes, en procesos de incidencia. Y bueno, aquí realmente lo que hay que hacer es pasar a la acción, ¿no? Y cómo sus iglesias, sus comunidades de fe abordan los temas de cambio climático y cómo creen que sus iglesias pueden contribuir, ¿no? O involucrarse en acciones por la justicia climática. Muy bien, muchas gracias. Me voy a quedar ahí y tenemos unos minutitos para preguntas, si es que hay preguntas, comentarios. Solamente pues abran su micrófono y bueno, adelante. Buenos días. Buenos días, Víctor. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, es claro que como todo en el mundo, todo es creación de Dios y entonces Él lo pone para el uso de todos nosotros. ¿Cómo combinar esto si los minerales fósiles son los que producen la mayor contaminación? ¿Cómo combinar estas cosas? Es definitivamente indispensable que el petróleo que el gas que está disponible se deje de usar para lograr el cambio climático. Gracias por la pregunta y creo que eh, Eh, hay varios puntos que tal vez podría mencionar, ¿no? Es importante dejar los combustibles fósiles, que es el principal razón por la cual tenemos ahora el calentamiento global. No hay otra forma de reducir las emisiones de carbono que dejar los combustibles fósiles y pasar a energías renovables. Este pase hacia energías 100% renovables debería ser, desde mi punto de vista, un enfoque diferente. No podemos perpetuar aquellas acciones indiscriminadas de uso de los recursos naturales. Por otro lado, si hablamos del cuidado de la creación, a mí me gusta mencionar siempre la interrelación entre todos y todas las criaturas, ¿no? Es importante no solo mencionar de este cuidado de la creación, que a veces nos pone en una posición, ¿no? Porque nosotros somos los que cuidamos a otros, ¿no? La interrelación de una necesidad eh, entre las diferentes especies, pues hablamos de que estos niveles de poder no necesariamente unos tienen poder sobre otros, ¿no? Em, es importante resaltar que desde el punto de vista, por ejemplo, de los ecosistemas y la biodiversidad, el que desaparezca alguna especie producto del impacto del cambio climático genera una reacción en cadena sobre los diferentes ecosistemas, ¿no? Y eso impacta de una manera que ni siquiera aún ahora sabemos cómo va a impactar a las comunidades.
o a los seres humanos. No hay a ciencia cierta qué pasa cuando varias especies, qué pasaría cuando todos los arrecifes de coral desaparezcan en el mar si pasamos el 1,5, ¿no? No tenemos mm, una clara visión de qué es lo que sucedería, ¿no? Entonces, alterar los ecosistemas va a alterar la vida y va a poner en peligro la existencia de todos y todas, ¿no? Entonces, es importante tomar bastante en serio el tema de la reducción de emisiones de carbono y buscar diferentes elementos para hacer incidencia a nivel nacional, ¿no? Y también buscar estos cambios de estilos de vida, ¿no? Tenemos un estilo de vida consumista, por así decirlo, ¿no? Y en muchos países las personas emiten 10 veces, sobre todo en los países desarrollados, 10, 15, 20 veces más que las personas que viven en países menos desarrollados, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar los estilos de vida? ¿No? Es algo eh, que podría tener un impacto muy importante en la reducción de emisiones de carbono, ¿no? Y todos estos procesos de incidencia, ¿no? De enseñar con el ejemplo. No sé si tus colegas tienen algún otro comentario. Y Rosa, o yo, no sé. Ay, a ver, espera que se me fue la... No, yo no estaba por decir nada, estaba acomodando la pantalla. Ya está bueno, Rosa. Bueno, no, porque estaba el Y- micrófono abierto. No, Gracias, muchas gracias, Elena, por hasta... la... Bueno, Ok. Sí, ay, no, estoy... Bueno, ay, espera que termine esto. A ver, ay, eh, eh, ¿me bueno, escuchan? no Sí. sé. Eh, Elena, sí, no, yo, en realidad sobre esto no sé, más bien que estaba escuchando, no sé, pero, este, como que sí, sí, acá, claro, es difícil, ¿no? La incidencia de, digamos, de las comunidades de base en todo esto, ¿no? O sea, como que, por supuesto que a todo, uno habla de estos temas, a la gente le importan y todo eso, pero como en estos órganos, así como estar, incidir, no sé, creo que en, en realidad lo que más puede incidir a veces es la organización y movilización popular, ¿no? O sea, que más allá de que te admitan o no en sus reuniones, de que te escuchen o no, a veces se hacen oír y hacen fuerza más que estos organismos, pero también está bueno participar allí si hay alguien, ¿no? que, para en alguna forma incidir, o sea, o para representar a la gente que no tiene voz. Este, y nosotros, bueno, nos ha pasado en otros temas que no son no climáticos, no, pero por ejemplo, con el tema de la contaminación por agrotóxicos, la contaminación del agua, todo eso, ¿no? Este, de que realmente a los pequeños productores los estaban contaminando el agua, la tierra, o sea, con las fumigaciones aéreas, con el agua que corre, y muchos pequeños productores se les habían perdido todas sus cosechas, y bueno, y el tema estaba un poco, por un lado lo trataban los centros comunales, los consejos vecinales que en ese entonces habían, y bueno, por otro lado, otros, qué sé yo, cortábamos la ruta para que se viera el tema, ¿no? Y los pequeños productores también, digo, estaban un poco ahí, como que estaban por distintas partes. Después, bueno, en una iglesia local de ahí, no sé si fue el cura o alguna gente de la zona, que juntó un poco todas las partes, ¿no? Y bueno, y se logró, por un lado, como que cada uno sigue haciendo lo que hacía, pero como que se sumaron los esfuerzos, ¿no? Por un lado se llamó la atención sobre el tema con movilizaciones, por el otro lado se negoció, por el otro lado, conseguimos un abogado muy destacado en estos temas ambientales, que consiguió medidas cautelares y se paró, por ejemplo, el tema de la soja, ¿no? O sea, de que por ese lugar con las medidas cautelares no sé,
no se pudo plantar más la soja, que son las zonas donde más se cultivan todos los alimentos para alrededor de Montevideo, que son las zonas más fértiles. O sea, Montevideo, Canelones, donde se plantan más frutas, verduras, todo lo que es para el consumo, y meter ahí plantaciones de soja estropeaba todo eso, ¿no? Entonces, como que había una alerta a nivel de todo. Digo, no tiene que ver con el clima, pero digo un poco cómo se logró incidir, o sea, de que separaron un poco la plantación de soja en la zona, ¿no? Y, y tal vez creo que vaya para ahí, para unar esfuerzos, ¿no? De distintas partes, de todas las partes, y de visibilizar los temas que no se quieren visibilizar. De estas reuniones, por ejemplo, acá no tenemos noticias, o sea, supongo si las hay, como tú decías, en ámbitos muy restringidos, o sea, donde sé que Uruguay está porque lo busqué ahora, por esto que leí lo busqué, sé que Uruguay está, pero hay temas muy fundamentales que no se plantean, ¿no? Entonces, eh, hay un poco todo esto. Y bueno, gracias a esto me enteré de todas esas cosas, ¿no? De las que se está bastante al margen. Este, y, y bueno, habrá que ver qué formas, ¿no? Me parece que está bueno, sí. Sí, bueno, muchas Ah, gracias, no Rosa. sé si- En el sí. tema, por ejemplo, a veces, sí, la cobertura en las noticias no necesariamente están por el lado del cambio climático. Ahora tenemos muchos temas muy de última hora, ¿no? Todas estas nuevas guerras que hay que copan la atención de la prensa y también todas estas, muchos otros temas urgentes y el cambio climático está ahí. Muchas veces no es el tema principal de agenda de los medios de comunicación. Sin embargo, es algo que las poblaciones viven día a día, ¿no? Muchas poblaciones de las islas, los pequeños estados insulares en el Pacífico, han perdido sus territorios, han tenido que emigrar. Se hablaba hace un tiempo de refugiados climáticos, ¿no? Pequeños estados insulares como Tuvalu, por ejemplo, Marshall Island, están perdiendo sus territorios y eso es un daño irreversible, ¿no? ¿Por qué? Por el incremento del nivel del mar. Y, y bueno, hay lo que tú mencionaste también, toda esta, alzar la voz pública, ¿no? Las marchas, las demostraciones, las solicitudes, muchas veces también tiene una respuesta, es una lucha constante, pero a veces hay respuestas positivas, ¿no? En este tema de los monocultivos, por ejemplo, ¿no? eh, que es una de diría los monocultivos, pero también las semillas genéticamente modificadas, ¿no? Que tienen un impacto en el cambio climático y en el tema de la biodiversidad bastante importante, ¿no? Por otro lado, los líderes religiosos en muchos casos están bastante activos. Les quería mencionar, por ejemplo, que el año pasado, en marzo del año pasado, 42 líderes religiosos de Latinoamérica y el Caribe, luteranos, metodistas, anglicanos, y entre otros, estuvieron en Brasilia ah, para conversar con la ministra de Medio Ambiente de Brasil antes de la COP, ¿no? Y a poner sobre la mesa las demandas desde la región, ¿no? Que es importante para Latinoamérica tomar en cuenta, ¿no? La Amazonía, la exploración de petróleo en la Amazonía, la tala de árboles, los derechos de las poblaciones indígenas a decidir, de las comunidades más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que vale la pena cada vez más difundir este tipo de noticias y estar al tanto de lo que está pasando, ¿no? Para no perder aquellas oportunidades en las cuales nosotras y nosotros podemos hacer incidencia, ¿no? Y bueno, también contar con la incidencia en la misma iglesia, ¿no? En la misma comunidad de fe. Algunos de los alumnos que tengo en el grupo, pues me dicen, a veces también es muy difícil hablar de cambio climático dentro de la misma iglesia, ¿no? Y hacer entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, los que tenemos la posibilidad
de información, de obtener información sobre estos temas, también creo que tenemos a la vez una responsabilidad de difundir qué es lo que está pasando y cómo podemos tomar decisiones de manera informada, ¿no? Muy bien, colegas, nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Ha sido un gusto estar con ustedes, todas y todos, en esta sesión y nos veremos con los que tengo el grupo de los miércoles, nos veremos en una semana y para los demás, si tienen alguna pregunta, algún otro comentario que les surja después sobre temas de incidencia o quieran vincularse con algún grupo especial en la región, las iglesias luteranas que están haciendo trabajo ahí u otras redes en la región, pues pueden usar también el chat para eso, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la atención y les deseo una continuación muy bonita del día, porque estamos en diferentes partes del mundo, entonces algunos están de día, otros están de tarde, otros recién amaneciendo, pero les deseo pues en general que tengan un bonito día. Muchas gracias. Igual, gracias, gracias a todas y todos. Gracias.